En el video anterior habíamos llegado hasta los fundamentos de la teoría de la relatividad. Ahora, antes de adentrarnos en detalles específicos, tanto de la relatividad como de la cuántica, la idea es discutir o analizar un poco las tres grandes ramas de la física que describen o se utilizan para describir la naturaleza actualmente. Estamos hablando de la termodinámica, la mecánica o la física cuántica y la relatividad, que engloba lo que era la mecánica clásica newtoniana. Las características básicas de estas tres teorías se pueden sintetizar en párrafos muy sencillos. La termodinámica la aplicamos básicamente para describir fenómenos irreversibles, fenómenos en los cuales es muy fácil distinguir lo que llamamos la flecha del tiempo, la línea a través de la cual los fenómenos suceden en una única dirección aceptable. Si vemos la película funcional al revés, nos damos cuenta efectivamente que los fenómenos no transcurrieron tal como los estamos viendo, sino en sentido contrario. En la mecánica clásica o la mecánica relativista no ocurre eso. Estas dos formas de ver el mundo se basan en ecuaciones y en matemáticas del continuo, donde las trayectorias son absolutamente reversibles, de modo tal que uno puede ver una película newtoniana de choques elásticos, perfectamente elásticos, y es incapaz de distinguir si la filmación que está viendo la está viendo en el sentido de avance o de retroceso del fenómeno que ocurrió originalmente. Y por último, la mecánica cuántica trata de o incluye indeterminaciones y comportamientos duales, básicamente lo identificamos como la dualidad onda-partícula, donde un mismo objeto, en una definición general, presenta comportamientos ambiguos, podríamos decir. O sea, resumiendo, nos encontramos con un mundo que puede ser descrito en diferentes escalas o situaciones a través de una teoría que contempla la irreversibilidad de los procesos físicos, otra que asume que todos los procesos físicos son reversibles y otra que incluye indeterminaciones en la descripción del mundo físico. Se trabaja muchísimo, por supuesto, en tratar de unificar estas tres visiones del mundo. El objetivo, pese a que cada una de estas teorías es maravillosamente útil en su campo de aplicación, el objetivo es disponer de una única teoría, una teoría del todo, como se pretende denominar, que evite las zonas grises o las zonas oscuras donde no queda claro cuál de las tres teorías debe aplicarse a la descripción de un fenómeno en particular. Bien, yo no pretendo avanzar en esa unificación, sino únicamente en tratar de identificar cuáles son las condiciones en las cuales esa unificación es posible. Resumiendo, vamos a empezar por la teoría cuántica, donde desde su origen la teoría cuántica admite que el mundo debe ser discreto. Desde la teoría atómica, el átomo de Bohr, en su momento con sus órbitas cuantizadas o órbitas discretas, o los osciladores de Planck, que para poder describir el comportamiento de la radiación de lo que llamamos un cuerpo negro, necesitó eliminar el continuo y partir de la base de que lo que originaba la radiación eran osciladores, discretos por supuesto. O sea, desde su origen, la mecánica cuántica requiere un mundo discreto, no un mundo continuo. Por otro lado, como ya dije, la mecánica newtoniana nace prácticamente junto con el cálculo o el análisis matemático del continuo. Por lo tanto, es una física basada en un universo, un cosmos de variables continuas. ¿Qué pasa con la termodinámica? Bueno, la termodinámica, como ya dije, incluye fenómenos irreversibles y
Y acá hay una divisoria de aguas. Cuando ustedes definen una trayectoria mediante funciones continuas, esa trayectoria siempre es reversible. O sea, no hay dos funciones diferentes que den lugar a la misma trayectoria. Por lo tanto, si ustedes han seguido una determinada trayectoria basada en funciones continuas, pueden deshacer eso de forma equivalente al mito de Ariadna, o lo que conocemos como el hilo de Ariadna, que es el hilo, el filamento que le dio a Teseo para poder salir del laberinto una vez que ingresara. O sea, las funciones matemáticas continuas se comportan como ese hilo de Ariadna, de modo tal que, por muy compleja que sea la trayectoria de escribir en base a funciones continuas, esa trayectoria siempre puede ser revertida siguiendo o deshaciendo el camino ya realizado. O sea, la termodinámica también es incompatible con la física del continuo. Pero hay otra razón. Cuando se introduce el concepto de entropía, que básicamente, vulgarmente se lo asocia al concepto de desorden creciente, el Boltzmann, uno de los fundadores y creadores de las bases matemáticas de la termodinámica, concibió a la entropía como probabilidad. Básicamente, Boltzmann no afirmaba que los procesos eran realmente irreversibles, los que describía la termodinámica, sino que eran absolutamente improbables. O sea, un ejemplo que se usa regularmente, ustedes ponen, por ejemplo, en una caja con dos divisiones, de un lado ponen moléculas de oxígeno y del otro lado moléculas de nitrógeno, o sea, dos gases diferentes en cada división de la caja. Si sacan la división, o sea, hacen un solo compartimento en esa caja, las moléculas empiezan a difundir entre las otras, de modo tal que al final, dado un tiempo determinado, la caja adquiere una composición de moléculas de oxígeno y nitrógeno uniforme prácticamente donde la miremos. En principio eso es un proceso irreversible en el sentido de que espontáneamente, por mucho que esperemos, nunca va a ocurrir el fenómeno contrario. No va a ocurrir que una mezcla homogénea de oxígeno y nitrógeno se segregue en dos grupos, oxígeno por un lado y nitrógeno por el otro. Boltzmann no decía que eso era imposible, decía que era altamente improbable. Altamente significa números fenomenalmente improbables. O sea, uno podía calcular las probabilidades de que hayan diferentes distribuciones de moléculas dentro de esa caja que estábamos analizando y la probabilidad de que espontáneamente todas las moléculas deshicieran sus caminos para volver al estado original con las moléculas segregadas era tan baja que la práctica se transforma en irreversible. Sin embargo, ese mismo análisis, para poder hablar de probabilidad, implica que la termodinámica necesita que el mundo sea discreto. No se puede hablar de probabilidad de fenómenos continuos. Al haber infinitos fenómenos en el caso de un continuo, no hay forma de sacar probabilidades. Las probabilidades se pueden hacer sobre datos estadísticos discretos. O sea, lo miremos por donde lo miremos, la termodinámica requiere que el mundo sea discreto. Entonces, resumiendo, la mecánica cuántica nace asumiendo que el mundo es discreto. La termodinámica necesita para sus fenómenos de irreversibilidad que el sustrato en el cual se producen los fenómenos físicos sea discreto. En cambio, la relatividad se basa o se desarrolla a partir de la matemática del continuo. Desde mi punto de vista, la única forma de unificar las tres teorías es que las tres sean compatibles con un sustrato o continuo o discreto. Digamos que aplicando la ley o la regla del tercero excluido, o el sustrato físico es continuo o el sustrato físico es discreto. No hay una tercera opción.
Bien, tenemos dos teorías que requieren obligatoriamente que el mundo sea discreto. Y hay otra que se desarrolló asumiendo que el sustrato físico de la naturaleza es continuo. Bueno, ¿cuál sería la forma de unificar las teorías? Es imposible transformar a la mecánica cuántica o a la termodinámica, o manejarlas, mejor dicho, con matemáticas del continuo. Por lo tanto, la única alternativa que nos queda es tratar de entender si la relatividad es compatible con un mundo discreto. Bueno, de ese tipo de análisis es lo que van a tratar las próximas charlas. Insisto, no para unificar las tres teorías, sino para tratar de entender cuáles son las bases o las necesidades de lo que llamamos el mundo físico para que esas tres teorías sean compatibilizables.